Hola, ¿cómo están? La Organización Transatlántica del Norte, la OTAN, es ampliamente conocida por sus invasiones a Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia e Irak. Aún así, Europa no solo la financia, también la defiende y apoya su expansión, pese a que esto podría representar todo un peligro. El desangramiento de sus economías es uno de los factores de contrapeso. Hoy nos acompaña Aníbal Garzón Baeza. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender cómo funciona la OTAN y quiénes la financian. OTAN, dependiente de Estados Unidos. Vamos a identificar la sede, no solamente de la OTAN, sino de los países miembros. Vemos graficado allí en nuestro mapa a quienes financian esta alianza guerrerista, que es la más grande del mundo. De sus 32 miembros, la OTAN depende principalmente de Estados Unidos, que es el socio mayor. Aporta casi el 70% de su presupuesto. Apenas 13 países más suman ese otro 98% de ese presupuesto de defensa conjunta. Reino Unido con un 6.7%, Alemania 5.27%, Francia con un 4.7%, Italia 2.72%, le sigue Canadá con 2.36%, Polonia con 1.5%, y ahí se suman países como España, Turquía, Países Bajos, que representan no más del 1%, Noruega, Grecia, Bélgica, con algo de 0.77 y 0.60%, y Rumania con un 0.51%. Este presupuesto conjunto que sale de los miembros, que se estima supera ya 1.174 billones de dólares. Aparte de la organización, por supuesto, tiene presupuesto para su personal civil, incluye costos operativos, misiones de la OTAN, alrededor de 1.800 millones de dólares. Sumamos más datos a propósito de quienes entregan más del 2% de su Producto Interno Bruto, sí, a la OTAN. Vamos a revisar en el mapa y lo vemos liderando este ranking, como siempre, Estados Unidos con un 3.46%, le sigue Grecia con un 3.54%, ubicando también en nuestro mapa con color rojo a los que aportan más de ese 3% de su PIB. En el lado derecho, ahí está, países como Reino Unido, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia, que aportan más del 2% de su Producto Interno Bruto. La OTAN dice también que sus miembros deben aportar para que estos gastos en defensa sean al menos el 2%, y si es más, mucho mejor. Nos preguntamos si estos países, incluido Estados Unidos, saben realmente qué están financiando. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo Aníbal Garzón Baeza. Qué gusto tenerte, Aníbal, en el mapa nuevamente. Bienvenido a Telesur. Esa pregunta que a veces parece obvia, pero que tiene que tener una explicación clara. Si revisamos los datos del mapa y revisamos la historia de la OTAN, que se convierte en este instrumento guerrerista, ¿qué realmente financian estos países? No solamente Estados Unidos, sino también aliados europeos, cuando además el propio secretario de esta organización les exige 100.000 millones de dólares. ¿Tienen el dinero para aportar? Bien, gracias por la invitación, Paola. Hay que dejarlo claro, ¿no? Que esos 100.000 millones que está diciendo el que ahora mismo secretario general de la OTAN, que fue presidente de Noruega, hay 32 países que son miembros de la OTAN, a excepción de Estados Unidos y Canadá, la mayoría son, ¿no?, de Europa Occidental, con ese periodo de expansión que hubo después de la Guerra Fría, países de Europa del Este, ¿no?, como bien sabemos. Ahora, Europa tiene dos motores, nos olvidamos muchas veces de hacer ese análisis interno. Europa tiene dos motores, que el primer motor son lo que decimos, esa Europa de los burócratas, del señor Borrell, ¿no?, de toda esa burocracia, ¿no?, de Europa, que está en Bruselas, y la sede de la OTAN, también no olvidemos la sede central, que también está en Bruselas, lo que es la capital europea, ¿no? Por lo tanto, existe una relación ahí de esa burocracia. Tenemos a esos grandes empresarios, no olvidemos que hay un interés económico también de muchas empresas
que sacan mucho rédito de bueno, pues esa inversión en la carrera armamentística, esos presupuestos en la llamada defensa, todo eso hay unos intereses económicos importantes. Los bancos financieros también, ¿no? Que justamente lo que hacen es la deuda de los estados van para banca privada financiera. Por ejemplo, un banco que es el BBVA, que se conoce, ¿no?, por su expansionismo en América Latina y su injerencia, tiene mucho que ver también las inversiones armamentísticas, y de eso se ha denunciado de cómo, ¿no?, está detrás de parte, ¿no?, pues de financiar conflictos armados. Eso está ahí. Entonces, los bancos, esa es la minoría de Europa, esa minoría de, podemos decir, ese 1%, esa burocracia. Luego tenemos el otro punto, ¿no?, que es la mayoría. Los recortes que están teniendo, esos 100.000 millones, está hablando de que muchos países europeos que son miembros de la OTAN, no olvidemos que de los 27 países de la Unión Europea, la mayoría son miembros también, ¿no?, de la OTAN. Hay un tema que es paralelo, ¿no?, lo que muchos países han metido dentro de la Unión Europea y finalmente acaban siendo miembros de la OTAN también. Y eso ha sido parte de Polonia, República Checa, que ha sido justamente ese paralelismo. Por lo tanto, existe una relación. ¿Qué sucede? Que todos estos que decimos, ¿no?, los altos dirigentes, la burocracia, existen unas puertas giratorias también. Muchos acaban siendo, después de ser políticos de la Unión Europea, dentro, ¿no?, de estar en Bruselas, en el Parlamento, de ser comisionado, acaban siendo finalmente miembros de bancos privados que tienen relación con todo ese tema. Ahora la otra parte, ¿no?, que quería decir de esa Europa de los pueblos, esa Europa de la soberanía, esa Europa donde están surgiendo los recortes en salud, en educación, aumentando la edad de jubilación. Y esos son los dos motores que hay actualmente en la Europa, ¿no?, de esa Europa que nos venden, que controlan los medios de comunicación, que nos hablan del miedo de Rusia, de que hay que invertir 100.000 millones en el tema de Ucrania, que nos van a invadir. Todo eso son los intereses económicos, voy a decir, de esa clase alta, la adinerada, los privilegiados. Y acaban haciendo, ¿no?, esa manipulación a la mayoría, diciendo que, bueno, se tiene que recortar en otros sitios, voy a decir, educación, salud, infraestructuras, jubilación, diferentes servicios, y finalmente tenemos un único enemigo, que el enemigo es, sobre todo en este caso, que supongo que iremos hablando, el tema de Rusia, y nos meten ese chauvinismo, y se está viendo claro en el tema electoral europeo, donde el tema de Rusia está entrando finalmente para justificar el tema de la guerra y el tema de la financiación de la OTAN, que no olvidemos, y para no alargarme más, la cumbre de la OTAN del 2014, que vino por demanda de Obama cuando era presidente, dijo que todos los países tienen que llegar al 2% del PIB. Y muchos países, en este caso España, están invirtiendo cada vez más en el tema militar para llegar a ser el 2% de PIB de cada país, cuando hay muchas necesidades en el tema económicas y sociales, y de eso se están olvidando. Lo que nos resume entender que este es un buen negocio para los complejos militares e industriales, pero no para la población que sufre estos recortes y que tiene o está obligada por estos gobernantes a destinar y a renunciar a sus derechos sociales, laborales y demás para seguir financiando los conflictos en el mundo, que además son eternos, implosionados por Estados Unidos. A lo largo de esta semana, Aníbal, han desfilado ante el Congreso de Estados Unidos altos cargos militares, entre ellos el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin Lloyd. Han habido ataques de Ucrania a refinerías petroleras rusas, y esto ha tenido un impacto poderoso, pero para la energía global, no solamente para Rusia. Esto desenmascara lo que nos han contado durante todo este tiempo de que no se podía dejar de depender del energético ruso, es decir, pese a las sanciones, Rusia ha vendido su petróleo, su gas, pese a que hayan intermediarios. Esta es una demostración más de que esa estrategia planeada por Europa y Estados Unidos no es como la que nos cuentan. Está claro que lo que hemos vivido con todo el aumento de sanciones, ¿no?, a partir del inicio. Las sanciones a Europa vienen en 2014, cuando hubo, ¿no?, el conflicto del Donbass, ¿no?, el tema de Crimea, pero se potenciaron sobre todo en el 2022. En 2022, las sanciones que ha tenido Europa hacia Rusia finalmente ha generado un efecto boomerang. No sé si ha habido ya 12, 13, 14, porque ya perdemos incluso la cuenta, ¿no?, de rápidamente Europa sanciones a Rusia. Se está viendo que Rusia ha crecido su PIB y Europa justamente tiene una inflación, ¿no?, y ha habido muchos países que no han tenido un crecimiento económico, sobre todo países muy afectados como el tema de Alemania, que dependía mucho de la energía rusa. ¿Qué sucede? Que Europa siempre no se vende como Europa rica. Europa es muy pobre a nivel energético. Europa, a excepción de algunos países como Noruega, no tiene recursos en gas, no tiene recursos en petróleos, por lo tanto depende, ¿no?, de esa compra de gas, por ejemplo, de Algeria, de petróleo, que dependía mucho, sobre todo lo que es la Europa del norte, central y del este. En el caso, podemos el caso de Alemania, donde había, ¿no?, esa relación de Gazprom entre Alemania, entre Rusia, ¿no?, la Merkel con Putin, y finalmente se rompe el Nord Stream 1, el Nord Stream 2. Por lo tanto, ha perdido, ¿no?, Europa, pues ese vínculo. ¿Qué sucede? Que Europa ha generado una mayor inflación, donde ha comprado petróleo, gas licuado de Estados Unidos, o incluso, como bien comentabas,
zonas donde ha visto que es imposible no depender de ese petróleo, lo que hace es la compra con terceros. Venden, por ejemplo, países que sí que tienen buena relación con Rusia, podemos poner el caso de India, que es un país miembro de BRICS, que finalmente luego lo revende y es mucho más caro y se lo acaba vendiendo a Europa. Por lo tanto, esas sanciones, ese bloqueo, que Europa tiene una mentalidad colonial, ha perdido que el mundo es un mundo multipolar, donde hay nuevos ejes importantes y nuevos polos. Y el tema euroasiático es importante. No olvidemos que Rusia, si no le compra a Europa, puede venderle a India, puede venderle a China, que son más de 3.000 millones, economías emergentes, miembros de BRICS, ¿no? Entonces, tiene esa posibilidad. Y Europa ha perdido esa visión y se ha visto totalmente afectada. ¿En qué ha pasado sobre todo más afectado en esto? Primero, la inflación y segundo, mayor dependencia energética con Estados Unidos, porque Estados Unidos y Canadá, dentro de ese bloque que decimos otanista, son dos potencias a nivel de materia prima. Estados Unidos le vende gas licuado a Europa, por lo tanto depende de un gas de peor calidad, de mayor precio y por lo tanto hay una dependencia energética de Europa ahora muy elevada a Estados Unidos. Por eso en el tema de la OTAN no solamente en el tema político-económico, sino también en el tema comercial y se ve claramente cómo Europa depende mucho de ello y ha perdido una soberanía por cumplir en todos los criterios las políticas de Washington. Ha quedado claro que Europa ha perdido una independencia que fue muy creciente en los años 90 con su política de cambiar de económica europea, Unión Europea, Tratado de Maastricht en general, pero ha perdido hoy en día esa dependencia y depende mucho de Rusia en materia prima, no puede cortarla de golpe y ahí se ve claramente cómo una Europa se ha perdido. Creo que todavía esa visión colonialista en Europa de siglos sigue persistiendo y se están viendo las consecuencias claramente que hoy el mundo, un mundo multipolar, es el que está presente y de manera creciente. Con todo lo que nos dice Aníbal Garzón Baeza, podríamos inclusive titular el verdadero engaño de Estados Unidos hacia Europa, el engaño total de confrontarlos, arrastrarlos a este conflicto al este de Europa, con consecuencias que tan solo las está pagando el continente o el viejo continente europeo, más no Estados Unidos. Aníbal, te pido que te mantengas en línea, vamos a marcar una pausa, lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web Sputnik, que está titulando de la siguiente manera. Lo compartimos aquí en el mapa. Una idea terrible, la confiscación de activos rusos sería un desastre financiero para Estados Unidos. La confiscación de activos rusos sería un desastre financiero para Estados Unidos. Washington debe darse cuenta de que la confiscación de los activos rusos congelados golpeará al dólar y causará un daño irreparable a la reputación económica estadounidense. Eso lo describe también el The New York Times, después de que el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, hablara de un posible proyecto de ley para incautarlos. El hecho de embargar activos rusos, señala la publicación, es una idea terrible, aunque la mayor preocupación no es moral, sino práctica. Un peligro para la economía estadounidense, ya que otros países, no solo Rusia, lo ven como una razón, como un acto de saqueo. En consecuencia, de acuerdo con este artículo, que resume, no sería de extrañar que la próxima vez cualquier gobierno extranjero vaya a pensar dos veces antes de colocar sus activos en Estados Unidos o en algún país aliado de la OTAN. Y eso a su vez debilita el estatus del dólar como principal moneda de reserva en el mundo. Así lo está reseñando Sputnik y es una visión también del surgimiento de este mundo multipolar. Las reglas han cambiado, ya volvemos. Sumamos otro elemento también para el análisis. Los que ven en fondo, delante de la bandera de los Estados Unidos, son los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Irán, Ebrahim Raisi, de China, Xi Jinping, y de Corea del Norte, Kim Jong-un. Sí, ¿por qué están delante de la bandera estadounidense? Es que existe una grave preocupación de altas autoridades de los Estados Unidos por estas relaciones estratégicas entrelazadas entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Aseguran ellos que es para desafiar el orden existente. Estos países han elevado su cooperación ante el avance desproporcionado de la OTAN, que se convierte en una amenaza hacia sus propias naciones y en torno también a los intereses geopolíticos que se vislumbran en estas partes del mundo. Aníbal, esta es una imagen que no deja de ser interesante, pero al mismo tiempo en el trasfondo de la preocupación que lo han
reiterado, no solamente desde el secretario de Defensa de Estados Unidos, sino altos cargos militares. Inclusive, había una última reunión entre Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, y el presidente de China, Xi Jinping, quienes acordaban elevar sus relaciones a otro nivel. Esto va no solamente en contra de esas ambiciones y estrategias de Estados Unidos. ¿Qué más podemos decir? Está claro que en esa foto representa lo que es una apuesta multipolar y pragmática. No olvidemos que el nacimiento de los BRICS, lo que sabemos, ¿no?, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde es una amenaza, ¿no?, una apuesta, un desafío a ese mundo multipolar que vendía a Estados Unidos, sobre todo a partir de la Unión Soviética, el 2001, la guerra de Irak, no cumplía criterios internacionales, no violando, ¿no?, lo que decimos como la guerra de Irak, que fue una invasión, y se veía claramente. Entonces, las potencias emergentes como China, Rusia, ¿no?, India, Sudáfrica, un poquito más tarde, y Brasil, además intercontinentales en los continentes del sur, hablamos de América Latina, de África, de Asia, rompiendo con ese eje dominante del norte, ¿no?, y de Estados Unidos de querer decidir la política internacional. Y el mundo ha cambiado. De ahí queda claro donde en esa misma foto se representa lo que es una realidad muy pragmática. Los BRICS, para además la entrada ahora mismo de Irán, de Arabia Saudí, de Egipto, no hay varios países que han entrado, finalmente Argentina no entra por lo de Milei. Se ve un pragmatismo y un respeto de soberanía, que eso proviene un poquito de la conferencia de Bandung, donde es un respeto mutuo entre los países. Un país muy variopintos, Irán tiene su modelo, Corea del Norte su modelo, China su modelo, Rusia, pero hay una defensa sobre todo del respeto mutuo, algo que no defiende ese mundo unipolar de Estados Unidos, donde constantemente invaden según sus intereses geopolíticos, como vemos el caso de Irak, Afganistán, Siria, Libia, y se ve sobre todo, ¿no?, pues ese ámbito expansionista por parte de la OTAN. Esa foto es lo que representa el nacimiento de un mundo multipolar donde los países están fortaleciendo relaciones con Corea del Norte y Rusia que no había desde la Guerra Fría, incluso relaciones entre China y Rusia, que no olvidemos que en la Guerra Fría la China con la Unión Soviética tuvo unas relaciones incluso quebrantes muy importantes, donde Estados Unidos consiguió dividir incluso a los dos países, que ahora mismo vemos como Estados Unidos con su política expansionista ha hecho que Rusia y China tengan unas relaciones que no han tenido nunca de esa manera. Incluso Irán, y no olvidemos Irán también con Arabia Saudí como miembros de BRICS, cuando eran dos países en conflicto indirecto con el caso de Yemen. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos países están teniendo una alianza como unidad en el frente de expansionismo antiimperialista contra Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando en los cambios mundiales. Y esa foto es lo que representa, ese variopintos no políticos, líderes políticos, donde con su respeto están fortaleciendo relaciones en contra de esa dominación. Y bien, como decía Paola, el tema del dólar. Está potenciándose de comercializar con monedas propias, e incluso está hablando en BRICS de crear una moneda virtual entre los diferentes países, el comercio. El 40% de PIB ya no es Occidente, ya no es Estados Unidos, de materia prima como el tema del petróleo. En la OPEP más, y en la OPEP hay países justamente del sur, que en este caso Venezuela puede ser un candidato también miembro para los BRICS. Eso son los nuevos cambios geopolíticos internacionales, y lo que representa la foto, que molesta mucho a Washington porque ha perdido su hegemonía y se ve cada vez más debilitado en este mundo multipolar, y sobre todo, vuelvo a decir, por esas relaciones entre países muy variopintos, muy diferentes culturalmente, muy variopintos en el tema político y económico, pero que se unifican sobre todo con ese respeto y en contra de esa injerencia de Occidente. Quiero proponerte que revisemos juntos nuestra leyenda para continuar con este análisis. Esto reseñaba Christopher Cavoli, quien es general estadounidense. Es el general supremo, así lo llaman en los Estados Unidos. No puedo predecir, decía durante su intervención, el futuro, pero puedo hacer cálculos sencillos. Cuando miro las tasas de abastecimiento, cuando miro las tasas de gasto, si no seguimos apoyando a Ucrania, era el llamado que hacía a los países miembros de la OTAN, se quedará sin proyectiles de artillería y se quedará sin interceptores de defensa aérea en un plazo bastante corto. Qué curioso, Aníbal. Mientras estas declaraciones vertía justamente este militar estadounidense, el propio secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, hace instantes nada más, decía que están activados los aviones de la OTAN. Hay una amenaza latente, quieren escalar más el conflicto cuando saben que la autodefensa que marcaba Ucrania pues está absolutamente perdida. Es decir, ni siquiera pudieron responder ante el Congreso si Ucrania estaba ganando y podía anexarse Crimea. Es más, Justin Joy dijo, no voy a opinar al respecto, pero ¿qué representa todo este conjunto de posturas y decisiones? Prácticamente parecen aceleradas.
Sabe claramente que el tema del conflicto de Ucrania, potenciado por, sabemos, ¿no?, por Estados Unidos, desde ese golpe del 2014 con Euromaidan, ¿no?, de todo ese proceso, ¿no?, de la guerra del Donbass, lo que decíamos, lo de Crimea, todo eso viene por una injerencia que quedó clara. Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, no querían que ese gobierno de Ucrania en ese momento estableciera relaciones con Rusia. Iba a ser un satélite, además, su entrada en la OTAN, ¿no?, el que estaba como candidato, la Unión Europea, todo eso, claro, violando los acuerdos de la Guerra Fría. Ahora, el hecho de perder esa guerra a Ucrania quedaría claramente como es una pérdida incluso de la OTAN. Lo que estamos viendo que todo ese dinero que están implementando los países de la OTAN, de la Unión Europea, las sanciones a Europa, si finalmente en ese conflicto acaban con una victoria de Rusia, no es una derrota de Ucrania, es una derrota del bloque occidental. Eso genera, como bien estamos diciendo en todo este proceso, una derrota del bloque occidental contra el bloque oriental o el bloque euroasiático, porque está Rusia, pero detrás tenemos a China, tenemos a Irán, ¿no?, tenemos a Corea del Norte, tenemos a los BRICS. Lo que estamos hablando, todo esto no solamente es un conflicto entre actores primarios, que aquí entraría Ucrania y Rusia, es un conflicto que va más allá. Es un conflicto donde entran muchos actores secundarios, y el caso de la OTAN y Estados Unidos y Alemania queda claro. Alemania ha entrado en este conflicto de una manera que no había entrado en otros conflictos, como el caso de la invasión de Irak o de Libia. Entonces ha sido un actor totalmente implementado y subyugado a las políticas de Estados Unidos. Entonces esto es así, lo que están diciendo. Rápidamente, cualquier paso que da Estados Unidos, finalmente acaban cumpliendo todos los países de la OTAN. Y esto es lo que estamos viendo actualmente. No quieren que se vea claramente una victoria por parte de Rusia. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, y ya no alargándonos mucho más, la pregunta clara es cómo va a hacernos interpretar Occidente, que queda cada vez más claro que está siendo una derrota de Occidente, que Ucrania no puede resistir mucho más, que se está endeudando Europa, mientras Rusia está creciendo económicamente, el bloqueo no funciona. Lo que nos decían hace 2 años está justamente siendo al revés. Ahora, ¿cómo nos venderá Europa que no han ganado esta guerra? ¿Cómo entenderá la OTAN que no ha ganado esta guerra? Y esto lo que está pasando ahora es con la campaña. No olvidemos que Europa tiene elecciones parlamentarias en junio. Hay una campaña totalmente belicista contra Rusia, que puede haber la tercera guerra mundial, diciendo barbaridades Macron, diciendo barbaridades Borrell. Entonces, ¿cómo está siendo la situación? Se ven cada vez más derrotados. Ahora, tienen que transmitir a la opinión pública que el problema de todo no son ellos, el problema viene de agentes externos, como el caso de Rusia. Y ese es un chauvinismo falso que están metido en Europa. Veremos sobre todo que se va a acelerar mucho entre este mes y en mayo, vuelvo a decir, la campaña electoral de Europa, sobre todo cómo intentar salir de esta derrota que está teniendo Occidente en este conflicto, porque Rusia, justamente, que decían que iba a estar bloqueada, que iba a caer, no ha caído. Rusia se ha fortalecido en la comunidad internacional con América Latina, con África, con Asia, y sigue estando el conflicto y ganando posiciones. Veremos, pero aquí entra ya un nuevo elemento. Ya no es solamente la guerra, sino es la guerra psicológica. Y en esto es lo que está ahora mismo diseñando Occidente, cómo salirse bien vestido, lo que decimos bien, de una derrota de esta guerra, que no se interprete como una derrota como Vietnam, o como el caso de Irak, o esos conflictos largos como Afganistán. Esto ahora mismo es lo que está intentando la élite burocrática europea de la OTAN, es salirse de la mejor manera, de decir que no es una derrota, que participa en un proceso de paz o de tregua, o no sé cómo lo vendrán. Eso ya sabe esa inteligencia de cómo salir de este fracaso en la política internacional por parte de Occidente. Y esto, Aníbal, nos lleva a colocar nuestros ojos también en lo que está sucediendo en Oriente Medio. No es casual los ataques de Israel ni a la embajada de Irán en Siria, en Damasco, ni el ataque a los hijos y nietos del líder del buró político de Hamas, Haniyeh. Hay que poner los ojos también, atención en esto que forma parte también de toda esta trama que marca también Occidente a la cabeza de Estados Unidos. Aníbal, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por tu tiempo para el Mapa en Telesur. Vamos a revisar de inmediato nuestra coordenada. Justamente otros hechos geopolíticos que se desarrollan impactan en el mundo. Carlos Paz, desde España, nos va a comentar sobre este ataque al consulado iraní en Damasco mientras llega a Israel ante posibles represalias. Es lo que hoy está debatiendo en este preciso instante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué implicaría una respuesta de Irán? El ataque de Israel al consulado iraní en Damasco el 1 de abril supone una agresión contra el derecho internacional y un salto cualitativo en la escalada de provocación israelí por extender el conflicto en Oriente Medio e intentar que entren otros actores.
El asesinato de los asesores iraníes ha sido un acto más dentro de una larga cadena de ataques o asesinatos, como los continuos bombardeos a Siria desde hace años o el atentado en enero en Kermán durante los funerales en el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. Israel está herido y acorralado y da zarpazos desesperados, intentando hacer del conflicto en Gaza uno más amplio, regional o acaso global. Para ello, desea que Irán intervenga y que sea parte del conflicto. Irán se encuentra en una encrucijada: o continúan sin responder a las continuas provocaciones, a espera de otras nuevas, o responden de una manera clara y contundente. Cualquiera de las dos posibilidades acarrea serios inconvenientes y consecuencias. La respuesta de Irán podría tener a su vez unas consecuencias a todas luces imprevisibles. Agradecemos a Carlos Paz por haber participado en nuestra coordenada. Este otro hecho importante que se viene desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Europa. Los países del continente están atravesando crisis social y económica, desde vivienda, desempleo, inflación, recortes en salud y educación. Pero sus gobernantes priorizan el gran negocio armamentístico de esos complejos militares e industriales. Por esa razón, el secretario de la OTAN le está exigiendo a los países miembros $100.000 millones para Ucrania. Este es el verdadero negocio. Por esa razón, Estados Unidos sigue implosionando conflictos eternos en el mundo. 2. Ataques. Los ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas podrían afectar negativamente al complejo mundial de combustible y energía, lo que desmonta esa idea que quiso imponer Occidente y sus aliados europeos. Ni siquiera con el conflicto al este de Europa han logrado dejar de depender del energético ruso. Es más, esto revela que ni con las sanciones han dejado de comprarle a Rusia petróleo y gas, así sea por intermediarios. 3. Asociación entrelazada. Las máximas autoridades militares de Estados Unidos no han podido esconder su preocupación por el incremento de las relaciones entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Incluimos en esta ecuación al grupo BRICS, que se ha elevado en cooperación estratégica del más alto nivel, un escenario que ha propiciado a la propia OTAN con su avance desproporcionado y la amenaza que representa para la seguridad de estos países. No es un desafío al orden existente. Ese orden ya ha cambiado con el surgimiento de este mundo multipolar. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.